Hola, profe. Le voy a entregar aquí lo que es la práctica, la única práctica de este parcial. Soy César Giovanni Martínez Blas. Y aquí tenemos lo que es lo que nos dejó de práctica, que es crear un simulador del circuito básico de una línea de transmisión. Y bueno, yo me fijé en estas especificaciones que para la línea de transmisión se comporta como para que la línea de transmisión se comporte como un cable, los valores de los componentes ideales son resistencia igual a cero, bobina valor grande y capacitancia igual a cero. Acá de las 10 frecuencias que nos pidió, yo hice 5 para cada diferente circuito. Lo que es aquí valores cercanos a una línea de transmisión y valores un poquito ya más lejanos a una línea de transmisión. En valores cercanos, bueno, tenemos una resistencia de 560 ohms, un capacitor de un nanofaradio y una bobina de 4.7 microhenrios. Y de valores lejanos, 10 kilo ohms en resistencia, un micro en capacitancia y 4.7 milihenrios en una bobina. Por lo tanto, estamos cumpliendo un poco en valores cercanos a una transmisión con resistencia igual a cero y capacitancia igual a cero y bobina de valor grande, y lo contrario en este segundo circuito. Aquí le tomé captura a lo que es la simulación, ahorita voy a pasar para esa parte, y aquí calculé lo que es la frecuencia de corte para cada circuito. Este Aquí tenemos una frecuencia de corte de 178 kHz aproximadamente, y acá tenemos una frecuencia de corte de 10 Hz. Y ahora sí ya voy a pasar a la simulación. Y me falta agregar las 5 frecuencias que elegimos. Bueno, fue 1 Hz, 10 kHz, 100 kHz, 2 kHz, 200 kHz y 1 MHz. Esto, bueno, para observar de mejor manera los, los cambios de las señales en cuanto a la frecuencia de corte, que es de 178 kHz. Y en este otro circuito, como la frecuencia de corte es de 10 Hz, bueno, elegí las 5 frecuencias: 1 Hz, 100 Hz, 1 kHz, 10 kHz y 100 kHz. Y así podremos ver lo que pasa durante la transmisión de la línea, bueno, de la línea de transmisión. Y aquí tenemos el circuito. Voy a empezar primero con el segundo circuito, que es valores lejanos a una línea de transmisión. Entonces voy a empezar con ese. Aquí está. Aquí podemos ver lo que sería la línea de transmisión. De esta parte está el bloque analógico, que está compuesto por la señal y por el amplificador en seguidor. Y en este caso tenemos nuestro bloque digital, que está compuesto por la compuerta AND. Aquí tenemos la tierra, por así decirlo, la tierra del bloque analógico, y aquí tenemos la tierra digital. ¿Okay? Los valores son iguales a los que calculé anteriormente. Muy bien, entonces aquí vamos a tener el osciloscopio, y aquí el perdón y aquí el generador de señales. Les voy a empezar con lo que es el valor de 1 Hz primero. Igual aquí ya le voy a poner play para que se vayan viendo las señales. Entonces primero 1 Hz. Voy a bajar más. Igual aquí podemos ver cómo se va distorsionando la señal, y hasta bajar a 1 Hz. Ahí me puse. Listo. 1 Hz. Entonces aquí podemos ver la señal. Me faltó comentar. Ok. La primera señal que se muestra en el osciloscopio es la señal del generador de señales como tal. La segunda señal es después del amplificador seguidor. Aquí lo tenemos a la salida del amplificador operacional. La tercera señal está conectado antes del, por así decirlo, del bloque digital, que sería nuestra compuerta AND.
Y la última señal se podría decir que es nuestra salida de todo el sistema, que es nuestro bloque digital, y que es esta señal verde. Entonces aquí podemos comparar los diferentes resultados que tenemos en cada punto del circuito. Por lo tanto, la primer frecuencia sería de 1 Hz, y como podemos aquí observar, tenemos casi completa la señal que se manda después del amplificador operacional, y la señal está muy bien. No sufre atenuaciones como tal. Aunque bueno, usted lo explicaba que aquí en esta parte de las transiciones de subida pues también hay armónicos. Bueno, continuando ahora con la segunda frecuencia, que es de 100 Hz. Aquí le voy a mover mejor. Ahí también me faltó indicar el voltaje de la señal es de 5 volts. Y entonces aquí le voy a montar a 100 Hz. Aquí se puede observar cómo ya hay una distorsión de la señal de salida, debido a que después de la línea de transmisión, como se ve aquí en la señal morada, ya tenemos una señal triangular en vez de una señal cuadrada, y por lo tanto en la compuerta AND lo que hay a la salida pues es esta señal, que sí es cuadrada, pero con un tiempo de trabajo muy diferente, ciclo de trabajo, perdón. Y entonces ahora vamos a pasar a lo que es la frecuencia de 100 kHz, no, perdón, de 1 kHz. Listo. Aquí podemos observar cómo todavía después de nuestra línea de transmisión hay pequeñas atenuaciones, pero realmente ya no se parece nada a lo que es nuestra señal cuadrada. Y aquí en la señal digital, bueno, pues prácticamente tenemos lo que son 5 volts, ya que la AND toma en cuenta el voltaje como tal, como un 1. Por último nos vamos a pasar bueno, nos faltan dos frecuencias, 10 kHz. 10 kHz, obviamente, como ya estamos a una frecuencia mucho más alta que la frecuencia de corte, ya va a atenuar completamente la señal, y no la va a dejar, no va a dejar pasar realmente esta línea de transmisión. Entonces, por lo tanto, tenemos prácticamente lo que es los 5 volts. Y por último, la frecuencia de 100 kHz, donde prácticamente pues también tenemos el mismo resultado de 5 volts. Entonces se podría decir que solamente en las primeras frecuencias de 1 Hz a lo que viene siendo 50 Hz, por así decirlo, es donde esta línea de transmisión pudo, valga la redundancia, transmitir la señal que le pasamos al bloque digital. Aquí está la frecuencia de corte de 10 Hz, 47 kHz, perdón, para RL. Y entonces, bueno, como observamos, esa sería el funcionamiento de una línea de transmisión, que bueno, en este caso estaríamos simulando como si esta línea de transmisión tiene muchos armónicos, y por lo tanto no tenemos la señal deseada, ya que tiene valores lejanos a una línea de transmisión ideal que se comporte como cable. Y ahora nos vamos a pasar a lo que son los valores cercanos a esta línea de transmisión, que es como si fuera como un cable, como indica en el ejemplo. Entonces son estos valores. La frecuencia de corte es de 178 kHz, y vamos a pasar a ese circuito.
tenemos 560 ohms, las bobinas y el capacitor. Está conectado todo de la misma manera, nada más le cambié los valores. Entonces aquí voy a iniciar con una frecuencia. Voy a iniciar con la frecuencia de 1 kHz, de 1 Hz, perdón. También 10 kHz, 100 kHz, 200 kHz y 1 MHz. Okay. Entonces vamos a poner un Hz. Voy a dar play. Okay. Muy bien, aquí vamos a observar el funcionamiento de lo que es esta. Y me pasé. Listo. De esta línea de transmisión. Aquí de igual manera tenemos primero la línea, la señal del generador, después del amplificador, después de la línea de transmisión y por último de verde la señal digital. Entonces a 1 Hz se puede ver que prácticamente tenemos la misma señal cuadrada, por así decirlo, sin armónicos, sin tantos armónicos. Y entonces sería este el comportamiento ideal de una línea de transmisión. Vamos a continuar con la frecuencia de 100 Hz. Okay. Muy bien, aquí observamos todavía el mismo comportamiento, por así decirlo. Tenemos todavía los parámetros, la frecuencia indicada para que esta línea de transmisión funcione correctamente, ya que la frecuencia de corte es de 178 kHz. Entonces las frecuencias bajo de esta frecuencia de corte tendrían que funcionar de esta manera, en donde tenemos la salida digital igual a antes de la línea de transmisión. La segunda frecuencia sería la de 10 kHz, como lo había estipulado. Y aquí está, 10 kHz se mantiene inferior a la frecuencia de corte, por lo tanto podemos observar que su funcionamiento es cercano a lo ideal. Vamos a continuar con la frecuencia de 100 kHz, sería nuestra tercera frecuencia. Aquí ya podemos ver estas atenuaciones por estar ya cada vez más cerca de la frecuencia de corte. Se puede observar como la señal cuadrada ya es diferente a la señal inicial, y entonces la compuerta digital toma los valores que se presentan aquí en esta señal cuadrada, donde el ciclo de trabajo es diferente de subida y en de bajada. Entonces vamos a continuar con la siguiente frecuencia, que es de 200 kHz, recordando que la frecuencia de corte es de 178 kHz. Entonces vamos a continuar, 200, ahí está. Y aquí sí podemos observar cómo completamente atenúa la señal. Por lo tanto, debido a que ya está después de la frecuencia de corte, la frecuencia que ingresamos de 200 kHz ya no es ideal para este sistema de esta línea de transmisión. Ya estamos superando su frecuencia, por lo tanto su comportamiento no va a ser ideal y vamos a obtener este resultado de señales, donde para nada tenemos la señal que ingresamos. Por último, ya voy a
poner la frecuencia 5 de 1 MHz. Listo. Y aquí podemos observar cómo completamente pasa lo mismo que la línea de transmisión anterior, en donde tenemos los 5 volts tal cual y no tenemos para nada la señal cuadrada que ingresamos en la línea de transmisión. Por lo tanto, se comprobaría de esta manera lo que es estas diferentes configuraciones o diferentes circuitos de líneas de transmisión. Entonces voy a pasar de nuevo. Ya para concluir, que las frecuencias inferiores a la frecuencia de corte se podría decir que trabajaban de manera correcta y teníamos este funcionamiento más o menos ideal de la línea de transmisión. En los valores cercanos a la línea de transmisión pues teníamos una frecuencia de corte más alta, por lo tanto aceptaba más frecuencias. Y en valores lejanos a la línea de transmisión pues era todo lo contrario. Prácticamente solamente su funcionamiento fue de 1 Hz y hasta 20 Hz probablemente. Y eso sería esta práctica de línea de transmisión, en donde simulábamos mediante la resistencia, bobina y capacitancia su, su por así decirlo, su comportamiento. Y ahí está, ahí sería todo, profesor. Gracias.